En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nosotros, como aquellos compañeros que iban de camino a Emaús, desanimados, confusos, por haber sido testigos de tu muerte y por no saber que había resucitado. También nosotros te decimos, quédate con nosotros, Señor, porque el día declina y la noche se acerca. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión en el mundo, en nuestro país e incluso en la Iglesia, la que es columna y fundamento de la verdad, la que debe ser un faro de luz que indique a todos el rumbo correcto para llegar al puerto seguro. También en la Iglesia hoy hay muchos que dudan, que están confusos, se enseñan muchos errores y todo eso engendra desaliento y división. Señor, te pedimos que la meditación y el estudio de tu doctrina, que está principalmente en la Sagrada Escritura, pero explicada y puesta a nuestro alcance de un modo claro y sistemático en el Catecismo Oficial de la Iglesia, sea nuestro guía para fortalecer nuestra fe, para no flaquear en estos tiempos difíciles. Pero sobre todo tú mismo, envíanos tu Espíritu para que nos guíe, nos fortalezca, nos llene de sabiduría y nos ayude a mantenernos fieles a la fe que tú mismo nos diste en nuestro bautismo. Amén. Amén. Bien, recordando un poquito lo que habíamos dicho al final sobre la necesidad del bautismo. Podría parecer raro que una ceremonia así tan sencilla sea tan necesaria para la salvación, ¿verdad? Como que la salvación es algo demasiado importante para que una ceremonia de echarle el agua a uno en la cabeza o de bañarlo pueda decidir si se salva o no se salva. Pero no es nada más un gesto así material. El bautismo es, en primer lugar, está unido a la fe. Si uno es adulto, tiene que tener la fe, que en ese momento se le convierte en una virtud teologal que ya se venía preparando en el corazón del que se va a bautizar. Y si es bebé, pues se bautiza en la fe de la Iglesia, en la fe de sus padres. De manera que el bautismo es el sello que garantiza que nuestra fe es auténtica porque nos liga a la Iglesia auténtica de Jesucristo, a la fe auténtica de Cristo, a la fe auténtica en el verdadero Dios. Entonces ya se comprende por qué el bautismo no es un simple rito, un simple gesto, una simple ceremonia, sino que es un sacramento, un signo externo, visible, de algo muy poderoso que está sucediendo en el corazón, en el ser profundo de la persona, sea niño o sea adulto. Entonces así sí vemos con más claridad que el bautismo es necesario para la salvación. Sin embargo, Dios pues no está sujeto, nosotros sí, pero Él no, a los signos que Él mismo ha establecido como camino ordinario. De manera que el bautismo
se puede llegar a suplir o puede hacer las veces del bautismo otras circunstancias como el deseo de bautizarse si uno no ha llegado a lograrlo, el morir por Cristo, la propia sangre vendría a ser el bautizo de los mártires que no han sido bautizados. Y también podemos añadir una búsqueda sincera de Dios. Nosotros tenemos una idea muy clara, más o menos clara, de Dios, pero tantos que no son cristianos, pues andan mucho entre las sombras, al tanteo, y no saben exactamente quién es Dios, cómo es, qué quiere de nosotros, qué voluntad suya ha expresado respecto a nosotros, pero intuyen que existe un solo Dios, lo buscan sinceramente, intuyen que ese Dios les pide una vida recta y se guían por una conciencia más o menos recta también, evitando el mal y haciendo el bien. Entonces podemos esperar que esas personas, a través de esa búsqueda sincera, se vinculen con el único camino, ahí sí no podemos transigir, ahí sí no podemos negociar, que es Jesucristo. Solo nos salvamos por medio de Jesucristo, ya sea por la confesión expresa de nuestra fe en Cristo, la aceptación de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de su resurrección, o bien de una manera pues imperfecta pero sincera de aquellos que lo buscan aún sin saber exactamente quién es o cómo es, pero buscan la verdad, buscan el bien, y podemos esperar que el Señor se vale de esos gestos mínimos, podríamos decir, para atraerlos a la fe o bien considerarlos salvos. Pero fuera de esas condiciones no se puede uno salvar. Cuando dice Jesús en el Evangelio a los apóstoles: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, a quien se crea y se bautice se salvará, y al que no crea se condenará. Las traducciones de la Biblia ponen generalmente al que se resista a creer, para distinguir a aquellos que nunca han oído hablar de Cristo y por lo tanto pues no se resisten, pero aquellos que, teniendo muchas señales, y sobre todo aquellos que fueron bautizados, pero ya grandes se resisten a conservar esa fe, ahí sí viene una situación diferente, viene una responsabilidad diferente, ¿verdad? De manera que pues podríamos decir que esas personas que han caído en la apostasía, es decir, en el abandono de la fe, o en Dios, o en Jesucristo, pues difícilmente se salva, o no se salva, digamos. Hay cosas que uno no quisiera decir, pero es tan ilógico querer que todo el mundo a fuerza se salve, crea o no crea, haga el bien o no lo haga el peor mal que se pueda, y de todo modo decir, de todos modos todo se salva, porque eso sería una contradicción con la lógica misma y una negación de la libertad, porque si alguien no quiere ser salvado, pues Dios no lo va a salvar a fuerzas. A lo mejor sí, por una especial predilección que tenga por los pecadores, les da más y más señales de que Él existe, de que nos ama, de Jesucristo, pero no hace más Dios, o sea, no nos obliga.
puede ser que la gracia que nos ofrezca en un momento dado sea tan fuerte que no la podemos resistir, no porque viole nuestra libertad, sino porque nos hace ver con claridad que aquello es lo mejor. Por ejemplo, a San Pablo. Aunque San Pablo no era un no creyente, no era un ateo, no era un gentil, un pagano, era un judío creyente. Sin embargo, nada hacía suponer que se fuera a convertir, que fuera a creer en Cristo, a quien odiaba, a quien perseguía en sus discípulos, y mucho menos se iba a pensar que se fue a convertir repentinamente. O sea, hay personas a las que Dios las ilumina con un fogonazo de luz tan fuerte que no se pueden resistir. Pero son casos especiales. Entonces tenemos que afirmar con la Sagrada Escritura, no escamotearla, no negarla, no arreglarla para que diga lo que queramos nosotros. Tenemos que aceptar que la fe en Cristo y el bautismo, que está ligado a esa fe en Cristo, son necesarios para la salvación. Ahora vamos a ver qué gracia recibimos en el bautismo, qué cambio, qué transformación se produce en la persona bautizada. Si se trata de niños pequeñitos, pues la gran transformación consiste principalmente en que pasan de un estado de no gracia a un estado de gracia. Si se quiere decir de un estado de pecado a un estado de gracia, pero en el pecado original no es un pecado personal, es una carencia de la gracia, que es también lo que hace el pecado personal, no la quita, pero en este caso nunca la tuvieron porque no se debe a la naturaleza humana, se debe, como dice el nombre, a una gracia, algo gratis, a un don, un regalo de Dios que no se transmite por la naturaleza, o sea, por la generación humana, sino que se nos da por Dios. Y en esta nueva economía de la salvación se nos da a través de Jesucristo. De manera que uno tiene que recibir el bautismo, tener la fe en Cristo para recibir esa gracia. ¿En qué consiste esa gracia? Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. O sea, si uno sigue con cuidado cuando va a un bautizo, así paso a paso todo lo que dice el ritual, entonces va comprendiendo lo que es el bautismo, lo que nos da. La inmersión en el agua, por ejemplo, o de una manera más reducida, el echar agua en la cabeza, pero como les decía, es más elocuente, es un signo más completo, el zambullirse totalmente en el agua. Si es un niño, pues se le mete así en el agua totalmente y se le saca luego. Eso tiene un significado muy profundo, muy interesante. Evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Si uno muere con Cristo, es sepultado con Cristo y al salir del agua es resucitado junto con Cristo. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Entra al bautismo uno y sale otro. No en cuanto a su naturaleza, uno mismo es uno mismo, pero sale totalmente transformado en otra criatura, en hijo de Dios, en una nueva creación, como dice aquí, tomando el dicho de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Juan. Entonces, el primer efecto es la remisión de los pecados. Como les digo, si es un bebé,
se le perdona el pecado original. Y no se le perdonan otros pecados porque no tiene. Pero sí vamos a ver más adelante que otras cosas. Hablando del perdón de los pecados, si se trata de un adulto que se bautiza, que supone que ha pecado, entonces se le perdona el pecado original, todos los pecados que tenga, se le perdona la culpa y se le perdona la pena. Hay que distinguir entre culpa y pena. La culpa es aquello que nos hace apartados de Dios, y eso solo se perdona por Dios. O sea, se perdona por la muerte y resurrección de Cristo, que se nos aplica en el bautismo, de manera que es como si se confesaran. Y todos sus pecados le quedan perdonados, todos. Obviamente estamos hablando de una persona adulta que se ha preparado para el bautismo, que sabe lo que sabe lo que es el pecado y que se arrepiente de ellos, ¿verdad? Obviamente tiene que estar arrepentido. Pero también se le perdona la pena. Para entender la pena un poco, hay que ver las consecuencias del pecado que uno todavía tiene que resarcir. Por ejemplo, si yo quiebro un vidrio en una casa vecina porque tiré una piedra y cayó en la ventana del otro, y sale y me dice, pues te perdono, pero págame el vidrio. Está bien, aquí está el vidrio. Y es lo que pagamos o resarcimos en el purgatorio o en esta vida, ¿verdad?, avanzando en la santificación. Pues todo eso se le perdona. De manera que el recién bautizado adulto, si se muere en ese momento, se va al cielo derecho, como el buen ladrón. Por eso Jesús le dijo al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo si no lo bautizó? Pues no, ahí estaba Cristo que le estaba diciendo eso. Era lo mismo que si lo estuviera bautizando. Y como el otro creyó en Cristo, unos momentos antes de morir, quedó totalmente limpio de sus pecados. O supongamos que un condenado a la silla eléctrica, que ha estado recibiendo una catequesis en el pabellón de la muerte, no era creyente, además sacó una vida muy sucia para que lo condenaran a muerte, donde hay pena de muerte. Entonces, han sucedido casos, no es raro esto. El capellán de la cárcel lo va preparando y a lo mejor llega el momento del bautismo, una hora, unos minutos antes de que lo ejecute. Bueno, pues se va al cielo. A pesar de todos los crímenes que haya cometido. Claro, repito, que esté arrepentido, que tenga toda su fe en Dios, que recibe el bautismo, y entonces todo se le perdona. Lo que pasa también es que tanto al bebé como al adulto que se bautiza, continúa en uno la concupiscencia, o sea, la inclinación al mal, la debilidad. No lo hace uno perfecto, eso tiene uno que irlo logrando, alcanzando por medio de la lucha. Dice muy significativamente el Catecismo Romano, dice, la concupiscencia que Dios nos ha dejado para el combate, o sea, para entrenarnos en la lucha, no puede dañar a los que no la consienten, o sea, son las tentaciones, la inclinación al vicio, al pecado, al alcohol o al sexo, o sea, la inclinación a eso no es pecado. Más aún nos fortalece la lucha contra el pecado, para no pecar por eso. Tampoco lo hace uno perfecto. Si uno era una persona chismosa, iracunda, o sea, defectos de carácter, ¿verdad?, antes de bautizarse,
pues después de bautizarse va siguiendo igual. Tal vez si tuvo una preparación muy profunda y comprendió que Cristo es su modelo, pues sí, cambia, pero hay cosas que están en el carácter de uno. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, que les he recomendado, allí por allí habla de una señorita Bates, que era cristiana, y un señor Firkin, que no era cristiano. La señorita Bates era chismosa, con un carácter irascible, insoportable, etc. Eso sí, un cristiano. Y el señor Firkin no era cristiano, pero tenía un temperamento pacífico, tranquilo. Era más fácil convivir con él. Sin embargo, la señorita Bates pues tenía la gracia de Dios. Claro que si se dejaba llevar por su iracundia, por sus males de carácter, pues a lo mejor podía pecar, entonces ya perdía la gracia. Pero eso lo dice Luis para darnos a entender que algunos dicen, entonces no son mejores los cristianos que los no cristianos, porque este no cristiano es mejor que esta cristiana. Pero dice, a lo mejor sin la fe cristiana, la señorita Bates, ¿cómo sería peor? Y el señor Firkin, si fuera cristiano, ¿cómo sería de mejor? A San Francisco de Asís dicen que alguna vez lo insultaban y decían, tú eres un bellaco, tú me eres tal por cual. Les diría, pues peores cosas sería si no me asistiera el Señor, si no creyera en Él. Claro que las asperezas de carácter no deben llevarnos a decir, así soy yo, ni modo, así soy yo. Oye, pues no seas así, por lo menos lucha. Y de hecho muchos santos que tenían defectos de naturaleza muy fuertes, como por ejemplo la inclinación al pecado, a la lujuria del sexo, o al genio muy insoportable, a la ira, se fueron amansando con su respuesta a la gracia de Dios. Y eso es lo que debe esperarse de todos nosotros. Nada de que así soy yo. Oiga, pues no sea así. Vaya puliéndose. Puede ser que a uno les cueste más una cosa y a otros nos cuesta otra cosa. Evitar o trabajar en algo que nos cuesta más trabajo. Pero todos tenemos que santificarnos. Entonces el bautismo perdona todos los pecados y también las culpa, desde luego la culpa es el perdón de los pecados y la pena. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, sino que hace también del neófito, o sea, el recién bautizado, una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Todo esto son expresiones de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento. Una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Un hijo adoptivo de Dios, Gálatas 4:5-7. Que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, segunda carta de San Pedro 1:4. Miembro de Cristo, 1 Corintios 6:15 y 12:27. Coheredero con Cristo del reino de Dios, Romanos 8:17, y templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Vamos a ver cada uno de esos elementos. Una nueva creación. O sea, pasamos de esta creación o de esta humanidad caduca a una humanidad nueva, renovada, que si nos mantuviéramos en ese plan
en que salimos del bautismo, seríamos muy diferentes. Digo, el mundo sería muy diferente. Un hijo adoptivo de Dios. ¿Por qué adoptivo? Porque uno no puede ser hijo de Dios. Dios, el papá y el hijo tienen la misma naturaleza. Un hombre no puede ser papá de un perro, porque tiene una naturaleza distinta, el perro y el hombre. Pero sí puede ser el hijo que tiene el papá y la mamá, pues es un ser humano también. Pero Dios tiene una naturaleza divina, divina. Es diferente a la humana, es infinitamente superior. Entonces no puede ser papá de algo que no tiene su misma naturaleza. ¿Cuál fue el remedio que Dios encontró? Su Hijo, el Verbo, su inteligencia, su palabra, el resplandor de su ser, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana junto con la que ya tenía divina, es verdadero hombre como nosotros, verdadero Dios como el Padre y único Dios con Él y el Espíritu Santo. Y entonces, al morir por nosotros en la cruz y al bautizarnos, nos unimos a Cristo, como Él se ha unido por nosotros por la naturaleza humana, nos unimos a Él por su naturaleza divina. Entonces somos elevados a una naturaleza superior por medio de Cristo. Y entonces ya en ese plano superior, en que participamos de la gracia divina o de la vida divina o de la naturaleza divina por medio de la gracia, sí podemos ser hijos de Dios adoptivos. Porque así como uno no puede tener como hijo natural algo que no tiene la misma naturaleza del Padre, tampoco podemos adoptar como hijo a uno que no tiene la misma naturaleza que el papá o la mamá. Como andan las cosas, al rato el Congreso va a decir que uno puede adoptar un perro como hijo, como andan las cosas. Pero si lo hiciera, pues andaría ya en los terrenos de la locura. El hecho es que ni siquiera se puede adoptar a alguien que no tenga la misma naturaleza. Sí podemos adoptar, reconocer como hijos, porque tiene la misma naturaleza que nosotros, pues Dios nos reconoce como sus hijos porque tenemos su misma naturaleza otorgada por medio de la gracia que nos viene por Cristo, y es lo que dice San Pablo, partícipes de la naturaleza divina, por lo tanto, hijos de Dios, miembros de Cristo. De por sí ya con Cristo somos parte suya, como Él es parte nuestra por la misma naturaleza humana que tomó, entonces es uno de nosotros, pero al ser Dios y al estar unidos a Él por su naturaleza humana, también recibimos su naturaleza divina. ¡Qué solución tan genial propia de Dios se le ocurrió! Dios se hizo hombre, hermano nuestro, de nuestra misma naturaleza, para que los hombres, unidos a Él, que es Dios, nos hiciéramos hijos de Dios como Él. Y por lo tanto somos miembros de Cristo, coherederos con Él. Él ya es heredero de la gloria eterna en su humanidad, porque en su divinidad nunca la dejó. Y si estamos unidos a Cristo y somos con Él hijos de Dios, también tenemos derecho a la misma herencia, como tienen derecho a la herencia de los papás, los hijos naturales y los hijos adoptivos. Y finalmente somos templo del Espíritu Santo. El don más grande que Cristo nos puede dar por medio por parte del Padre es al Espíritu Santo.
la tercera persona de la Santísima Trinidad, que une al Padre con el Hijo en un amor infinito y perfecto, ese mismo Espíritu que llenó a Cristo como hombre desde su concepción, porque el Verbo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, no se pueden separar. Entonces, al asumir la naturaleza humana el Verbo, ese Espíritu Santo del cual está lleno el Verbo se pasó a su naturaleza humana. Y entonces nosotros, al unirnos a Cristo, a sernos hijos de Dios, también recibimos al Espíritu Santo. ¡Qué maravilla es esta! El Espíritu Santo que mueve, que movió, que hizo que el Verbo se encarnara en el seno de María, que lo presentó en el bautismo, que lo llevó al desierto, que lo lanzó a la misión que tenía, para la cual había venido. Estoy hablando del Cristo, hombre y Dios, sobre todo subrayando su naturaleza humana. Ese mismo Espíritu que llenaba totalmente a Cristo como hombre, ese mismo Espíritu nos lo da a nosotros, nos lo comparte. Entonces, la Santísima Trinidad está presente en el bautismo. El Padre envió a su Hijo para que lo redimiera. Al estar unidos a Cristo nos hacemos hijos del Padre y recibimos al Espíritu Santo. Y así todo eso es la gracia santificante o de la justificación que nos da esa gracia. Nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Esas no son humanas, no vienen del hombre, no las puede tener porque quiere, la infunde Dios, nos la da, es un regalo de Dios, solamente de Él pueden venir. Si uno tiene fe, es porque Dios nos ha dado la gracia de creer en Él. Claro que uno puede prepararse, ¿verdad? Por ejemplo, si uno prepara a uno creyente que no tiene fe, le explica la fe, le anuncia el Evangelio, le dice quién es Jesucristo, qué hizo con nosotros, todo eso le despierta la fe. A partir de eso Dios le da la fe. Pero con la fe viene siempre la esperanza y la caridad. La esperanza, que es la seguridad que tenemos de que se cumplan las promesas de Dios en nosotros, de llevarnos a la vida eterna, y la caridad, que es el amor divino infundido en nuestros corazones por medio de la fe. Como dice Santiago, no puede haber fe verdadera si no hay caridad verdadera. Entonces, las tres virtudes teologales se nos dan en el bautismo. Si uno es bebé o si es adulto cuando se bautiza. De aquí viene esa tremenda responsabilidad que a mí siempre me atormenta. Tantas personas alrededor de nosotros, amigos, parientes, hermanos, el papá o la mamá o el tío o el abuelito, no sé, muy cercanos a nosotros, nuestros amigos que no tienen fe pero que fueron bautizados, que recibieron con el bautismo la fe, la esperanza y la caridad, y que ahora no la tienen. En lugar de caridad, pues sí tienen un sentimiento muchas veces humano de respeto, de filantropía, ¿verdad? Pero es otra cosa, muy bonito, pero es otra cosa. Estamos hablando del amor divino. Entonces uno dice, ¿nunca la tuvieron? O si la tuvieron y la perdieron. Y si la perdieron es porque Dios se la quitó o porque ellos la descuidaron. ¿Me explico? Qué planteamiento tan fuerte. Otra cosa que nos da la gracia santificante. Nos concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo,
Decíamos que recibimos al Espíritu Santo en el bautismo. Y con el Espíritu Santo recibimos los dones del Espíritu Santo. Son 7, los 7 dones del Espíritu Santo, que los pueden ver ustedes más desglosados en el numeral 1830 y 1831. Son el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el temor de Dios. El don de sabiduría es una iluminación del Espíritu Santo, merced a la cual nuestro entendimiento contempla las virtudes de la fe en una gran luz y experimenta indecibles alegrías. O sea, una sabiduría que no viene del estudio de los libros, no viene por la enseñanza de los hombres, sino que Dios la infunde en el corazón. Claro que la puede infundir a propósito de que uno la estudie también, ¿verdad? Pero en el bautizado, que sea niño, bebé, se le infunde la sabiduría. Después tiene que irla cultivando. Eso sí, es muy importante cultivar todos esos dones que se han recibido de pequeñito en el bautismo, porque si no, se pierden. Si nosotros adultos tenemos fe habiendo sido bautizados, pues es porque de alguna manera hemos primero cultivado nuestra fe a través de nuestra familia, ¿verdad? Formándonos en una familia católica, cristiana, que pues aunque no fuera perfecta, nunca renegó de la fe y nos mandó al catecismo, nos hablaba de Dios, nos enseñó a rezar, nos enseñó a las principales virtudes cristianas, etc. Entonces todo eso fue haciendo que nuestra fe creciera y se fortaleciera. El don del entendimiento, que nos ilumina proyectando sobre las verdades reveladas una luz viva, penetrante, extraordinaria y dándonos un criterio certero para descubrir el genuino sentido de la divina palabra. Entonces, como penetrar específicamente lo que es, lo que Dios nos ha revelado. Estos dones, hay gente que los recibe de una manera extraordinaria y de repente, habiendo sido incluso un ateo o un alejado totalmente de la iglesia, hay personas que de repente reciben todo esto, un fogonazo, y comprenden a fondo y hablan con propiedad de los grandes misterios de nuestra fe, incluso sin haberlos estudiado. El don de consejo es una luz que procede del Espíritu Santo, mediante la cual el entendimiento práctico ve y juzga lo que se debe hacer en un caso concreto y los medios que han de emplearse. La vida está hecha de decisiones. Hago esto o esto. Hay decisiones pues que no comprometen la santidad ni la salvación. Hoy me pongo estos zapatos o estos otros. Me pongo la corbata de este color o de aquel, me pongo saco o no me pongo, o vestido así y así. Hay miles de decisiones diariamente que toma uno casi instintivamente. Pero aquí es la decisión que se toma por el bien en contra de la decisión que se toma por el mal. La vida humana está complicada en muchas personas a causa de las malas decisiones que han tomado. Y desgraciadamente, cuando se toman malas decisiones respecto al bien y al mal, esas malas decisiones nos
hacen seguir tomando cada vez más malas decisiones. Y entonces uno se enreda más, se complica más la vida. Como dicen, un pecado lleva a otro. Por ejemplo, si cuento una mentira, pues después tengo que encontrar otras para tapar la mentira anterior y la cosa se va enredando. El don de consejo es una luz especial para distinguir si esta decisión que voy a tomar es para mi bien, no solo temporal, sino también eterno, o no. El don de fortaleza es una virtud permanente que el Espíritu Santo comunica a nuestra voluntad, a la voluntad, para que mediante ella venzamos las dificultades que pudieran apartarnos del bien obrar. Ser fuerte en la fe, fortes sin fide, fuertes en la fe, fuertes ante qué, ante el error que nos quieren infundir, ante las tentaciones, ante los deseos de venganza, ante los desalientos en nuestra fe, por las dificultades de la vida, etc. Fortaleza. ¿Quién no necesita ese don? El don de ciencia consiste en una luz sobrenatural que el Espíritu Santo nos infunde, la cual nos muestra cuán admirables, cuán admisibles y creíbles sean las verdades de la fe, hasta por razones de orden natural. O sea, nos ayuda a comprender, a saborear, a gozar de las verdades que Dios nos ha enseñado. Yo creo que ustedes y yo, al estudiar este catecismo, que es nuestra doctrina cristiana, que como les he repetido muchas veces, no es más que la sistematización de la doctrina bíblica, sentimos satisfacción y gozo. Porque hay personas que podían haber venido un día aquí y porque las invitó un amigo o pasaba por ahí, dice, pues ahí ya están explicándolo, y luego se aburre terriblemente, no le dice nada, desabrido totalmente, no me interesa eso. Aquí vemos lo importante que es el don de ciencia. El don de piedad pone en nuestras almas esa inclinación y facilidad que sentimos para honrar a Dios como a Padre nuestro y para tener en Él filial confianza y comunicarnos con Él, con la adoración, con la alabanza, con el amor. ¿Cuántas veces oramos y en nuestra oración pues a veces es difícil y sabemos que tenemos que seguir orando, pero otras veces sentimos un consuelo muy grande en la oración y nos sentimos casi con las mismas necesidad de orar que sentimos por la necesidad de comer o de tomar líquido. Es el don de piedad, el disfrutar, el saborear, estar con Dios. Nuestra misa el domingo, por ejemplo, hay gente que va todos los días a misa. Estoy seguro que son los momentos más profundos, más gozosos de su día. Gracias al don de piedad y el santo temor de Dios. No es un miedo ante un Dios severo, sino es el miedo de perder a Dios, de alejarme de Él, de traicionarlo, de ofenderlo, porque sé que es infinitamente bueno, porque sé que mi vida depende de Él, mi felicidad eterna de Él. Entonces hay un santo temor de Dios que se llama. Es como el fundamento de los demás dones, ahuyenta de nosotros el pecado, haciéndonos respetar ya la justicia de Dios, ya su majestad. O sea, es reconocer que Dios es Dios y yo soy su criatura,
que el pecado me aparta de Él y temo ofender. También es un santo temor a lo que podríamos llamar, y la Escritura lo usa, la ira de Dios, que se abate sobre el pecado. Pero aquí esa ira de Dios está contenida por su misericordia. Aquí gana la misericordia. Pero cuando después de ofrecernos durante toda nuestra vida, minuto a minuto, su misericordia, sin límites, uno muere impenitente, sin arrepentirse, sin aceptarlo, entonces ya no queda lugar más que para la ira de Dios, o sea, el castigo divino. A muchos no les gusta hablar que se diga del castigo de Dios, pues sí, porque si Dios no castigara el mal, pues sería cómplice del mal. No nos sentimos tantas veces defraudados porque las autoridades penales, los jueces, no castigan, que hay impunidad, que sueltan al criminal, que esto y que el otro. Nos sentimos defraudados, a veces hasta enojados, a veces hasta furiosos. Entonces, ¿por qué aplicarle eso, esa falta de justicia a Dios? No tiene lógica. ¿Por qué un juez puede dejar libre a alguien? Pues porque es sobornado, porque es superficial, porque banaliza el mal, no lo valora en toda su negrura, en toda su amargura, lo que hizo el asesino, el ladrón, el violador. Lo toma como algo hacia él, cualquier cosa, y le da 3 días de cárcel o 3 años a un asesino y ya. Y uno dice, eso no es justicia. ¿Se siente uno mal o no se siente mal? ¿Cuántas veces sabemos que dejaron libres a fulano y a sutano? Y eso que vemos que está mal en una persona, porque nuestro sentido de justicia se revela ante eso, ¿se lo vamos a aceptar a Dios? Dios, que tiene una percepción absolutamente perfecta de lo que es el mal. Si no castigara el mal, sería cómplice del mal. Pero es misericordioso, tan misericordioso que su Hijo se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos. Y como dicen los improperios del Viernes Santo en la liturgia, ¿qué más podía hacer por ti? Hasta el último momento Dios espera una señal mínima del pecador para perdonar, como la que encontró en el ladrón que estaba a su derecha, simplemente porque regañó al otro y le dijo, tú no temes a Dios, nosotros estamos aquí por nuestros crímenes, pero este ningún mal ha hecho. ¡Paz! Jesús se agarró de eso, dice, este es mío, es de los míos, y lo salvó. Pero al otro no lo salvó, sí. Imagínate que el cielo estuvieran los dos. Entonces, ¿dónde quedó el mal? ¿Dónde quedó el mal? Entonces, ¿para qué batallar tanto aquí para enseñar moral y buenas costumbres y poner leyes que prohíban esto y aquello y castigar los crímenes, si de todos modos al final se borra todo y todos vamos al cielo? Eso no tiene lógica. Pues no tiene, pero muchos piensan así. Además, no va con la Sagrada Escritura. Entonces las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Y luego también permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Las virtudes morales están en el 1805. Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental.
Por eso se les llama cardinales, pero son las mismas que llamó morales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si se fijan bien, son virtudes humanas que puede tener un pagano, que puede tener un ateo. Son humanas, o sea, son racionales. La razón misma nos ilumina ya de por sí para descubrir que esas actitudes son buenas y que lo contrario es malo. Y de hecho, como les decía, hay personas no cristianas que son más prudentes, más justas, más fuertes, más templadas. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? Esas virtudes humanas que tenemos por ser humanos nos ayuda a fortalecerlas, a verlas con más claridad, siempre que uno se deje llevar por la gracia. Ahí está el juicio, que muchas veces, aunque seamos cristianos, lo somos de mentiritas o superficiales, no profundizamos en nuestra fe. O como les decía un día, el peligro que acecha a los buenos cristianos, como nosotros somos buenos. Aquí no hay ningún discípulo del Chapo Guzmán, ningún sicario, somos pecadores, pero de bajo perfil. Y ahí está lo malo, que nos quedamos en ese bajo perfil y no nos elevamos, no en el pecado para hacerlo más grave, sino en la gracia de Dios. O sea, el peligro que nos acecha es la mediocridad. Llamados a ser santos, no nos resolvemos a hacerlo de todas y no nos esforzamos con la gracia de Dios, porque uno no se hace santo, Dios es el que lo santifica, pero uno le dice: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, y uno va adquiriendo sensibilidad para descubrir las mociones del Espíritu y para que esas 4 virtudes morales o cardinales se fortalezcan y lleguen a ser en un santo, que es la quintesencia del ser cristiano, un santo más prudente, más justo, más fuerte, más temperado que un cristiano. Pero además, y con esto termino, no hay que comparar un mal católico con un buen pagano, porque a lo mejor nos gana el pagano en las virtudes cardinales. Hay que comparar un mal católico con un mal pagano o un mal incrédulo, etc., como quieran llamarlo, no que no sea cristiano, que no tiene fe. Pero la diferencia mayor está en que el cristianismo, por eso había dicho, nos invita a ser íntegros. O sea, no podemos decir de estas 4 virtudes, ¿cuál voy a escoger? No, son las 4 o no es ninguna. Somos como 4 piedras que forman un arco, quitan una y se ven las demás para abajo. Sin prudencia no hay justicia, ni fortaleza, ni templanza. Sin templanza no hay justicia, etcétera, etcétera. O sea, el cristiano es bueno de todas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que siguen a la 4ª transformación? ¿Tienen cosas buenas? Claro que tienen cosas buenas. Están obsesionados por la justicia social, por el amor a los pobres, pero están matando
millones de niños antes de nacer. No tiene una visión íntegra del bien. Se deja llevar por una cosa y descuidan la otra. El cristiano no puede hacer